Bienvenidos a la unidad 2 de Introducción a la Biofísica de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Comahue. En la unidad 2 veremos temas vinculados a magnitudes, sistema de unidades, mediciones, incertezas y estadística. En este video en particular nos centraremos en incertezas y estadísticas. Para ello es importante que pensemos en dos conceptos importantes. Uno es el de población y otro es el de muestra. Imaginémonos que nosotros queremos analizar, por ejemplo, la incidencia de una enfermedad o cuál es la talla promedio de individuos recién nacidos en la ciudad de Neuquén o de Cipolletti, y para ello tenemos que hacer mediciones. Claramente es un poco difícil tener que tomar una medición de todos los individuos considerados en la ciudad de Neuquén o de Cipolletti. Entonces, para ello, tomamos una muestra. Una muestra es una porción representativa de esa población o universo de estudio. Y para esa muestra vamos a tomar un dato en particular, por ejemplo, la talla de los recién nacidos, al cual llamaremos X, y X representa una variable en particular, y está expresada con unidades vinculadas a esa variable. Por ejemplo, si consideramos la variable como longitud, las unidades estarán expresadas en metros o en alguna unidad derivada del metro. Ahora bien, si nosotros queremos considerar que a partir de la muestra queremos extrapolar esa información hacia la población, tenemos que considerar que los datos muestreados en esa porción de la población tienen un error asociado al instrumento o la herramienta de medición. Entonces expresaremos los valores como el valor de la variable más menos un error asociado a esa medición. Ahora bien, apliquemos estos conceptos a un ejercicio de la guía número 2. Tomemos el ejercicio número 11. El ejercicio nos dice que en el siguiente cuadro se muestran los resultados de las mediciones de una longitud. Nos presentan el cuadro y nos piden determinar el valor más probable, el error medio cuadrático de los promedios, expresar correctamente el resultado de la medición y nos piden determinar el error relativo y porcentual de la segunda y la quinta medición. Es importante, primero que nada, leer el apunte de la unidad 2 antes de empezar a resolver los ejercicios. Habiendo dicho esto y habiendo leído el apunte de la unidad, vamos a identificar la información que nos brinda el ejercicio. El ejercicio nos brinda un cuadro donde tenemos, por un lado, el número de observaciones o datos diferentes en la columna de mediciones. Tenemos los datos de la variable y su unidad, es decir, la que vamos a llamar X. En este caso la variable es longitud y está medida en centímetros. Y tenemos los datos en centímetros asociados a cada medición. Y además tenemos la cantidad de repeticiones de cada dato. ¿Cómo leemos este cuadro? Por ejemplo, para la medición número 1, X sub 1, es decir, X de la medición 1, es 2,83 centímetros. Observado una sola vez porque la frecuencia, es decir, la cantidad de veces que se observó ese valor, es 1. En la medición número 2, es decir, X sub 2, el valor de la variable es 2,84 centímetros. Y se observó 2 veces, porque la frecuencia de la tabla nos dice F igual a 2. Entonces, los valores observados en la tabla son 2,83, 2,84, 2,84, 2,85, 2,86, 2,86 y 2,87. Es decir,
Son 7 datos observados o medidos en total. El inciso A nos pide el valor más probable. El valor más probable, también conocido como valor promedio, valor medio o media, es la suma de todos los datos medidos dividido la cantidad de datos total, y representa una aproximación al valor real o teórico de la variable que estamos estudiando. En nuestro caso, una longitud medida en centímetros, es decir, la longitud es la variable. ¿Cómo calculamos el valor más probable? Como la suma de cada una de las observaciones dividido la cantidad de observaciones o datos totales. En nuestro ejercicio dijimos que teníamos 7 datos en total. Entonces, utilizando la fórmula anterior, sabemos que es la medición 1 más la medición 2 más la medición 3 más la medición 4 más la medición 5 más la medición 6 más la medición 7 dividido 7 mediciones en total. Si reemplazamos por los datos de la tabla, obtenemos la expresión numérica de el valor más probable. Si resolvemos esta ecuación, obtenemos que el valor más probable es 2,85 centímetros. En este caso en particular, el valor más probable, 2,85 centímetros, coincide con uno de los datos observados en la tabla. Esto no siempre ocurre. A veces suele ocurrir que el valor más probable es un valor que está entre el valor más chico observado y el valor más alto observado, pero que no coincida con ninguno de los datos observados, sino que esté en el medio de la distribución. En el inciso B nos piden el error medio cuadrático. El error medio cuadrático lo simbolizamos con la letra E, y es el valor que acompaña al promedio cuando expresamos el resultado de una medición y nos indica el grado de incerteza asociado a dicha medición, y se calcula como E igual a sigma, que es el desvío estándar o desviación estándar, dividido la raíz de n. N es la cantidad de datos observados, que ya sabemos que son 7. Y sigma, la desviación estándar, nos indica qué tan dispersos están los datos respecto a ese valor promedio que calculamos anteriormente. Ahora bien, ¿cómo lo calculamos? Para el cálculo de la desviación estándar, usamos dos fórmulas. La primera, sigma sub n, tiene esta expresión matemática y la vamos a utilizar siempre que n sea mayor o igual a 30 datos. Otra forma de calcularlo es sigma sub n menos 1, que tiene una expresión similar, con la única diferencia que en el denominador, en vez de tener n solo, tenemos n menos 1, y lo utilizaremos siempre que n, es decir, la cantidad de datos total, sea menor a 30. En nuestro ejemplo, n es igual a 7 datos, que es menor a 30. Entonces usamos esta expresión del desvío estándar, sigma sub n menos 1. Si analizamos la expresión, vemos que es una sumatoria de cada uno de los datos menos el valor promedio al cuadrado, dividido la cantidad de datos menos 1, y todo eso aplicado la raíz cuadrada. Parece algo difícil, pero ahora te voy a enseñar una forma práctica para calcularlo. Para ello, ¿qué vas a hacer? Vas a tomar la tabla inicial que tenías y vas a agregar una columna que contemple el término de el valor observado menos el valor promedio, todo eso elevado al cuadrado, y ese resultado multiplicado por la frecuencia. Entonces, por ejemplo, tomemos el caso para la medición 1, n igual 1. X sub 1 menos X promedio al cuadrado por la frecuencia. Si reemplazamos los datos de la medición 1, tenemos que X sub 1 es 2,83, que viene de la tabla, menos 2,85, que es el valor promedio que calculamos previamente,
multiplicado, el resultado es al cuadrado multiplicado por la frecuencia, es decir, 1. ¿Cuántas veces se observó 2,83 centímetros? Si resolvemos esta operación, encontramos que ese resultado es 0,0004. Lo reemplazamos en la tabla. Ahora calculamos la medición número 2. La medición número 2, o x sub 2, es 2,84 centímetros. Volvemos a la fórmula. Para la medición 2, reemplazamos x sub 2 por 2,84 centímetros, le restamos el promedio, todo eso lo elevamos al cuadrado y lo multiplicamos por la frecuencia, que en este caso es 2, porque la tabla nos dice que 2,84 se observó 2 veces. Eso nos da como resultado 0,0002. Y lo reemplazamos en la tabla. Ahora bien, completamos la tabla con los datos faltantes y sumamos toda la columna que recién calculamos. Si sumamos toda esta columna, nos va a dar una suma total de 0,0012. Entonces, bien, ahora reemplazamos ese 0,012 en el numerador de la fórmula del desvío estándar. Si observas, esta forma es similar a la que utilizamos acá arriba, nada más que consideramos la cantidad de veces que está ese dato repetido, es decir, por la frecuencia. Entonces es una forma sencilla de calcular el numerador del cálculo de la desviación estándar. Ahora bien, reemplazamos n por 7, porque sabemos que son 7 datos, y le restamos 1. Resolvemos esta ecuación y nos da que el desvío estándar es 0,014. Entonces, volvemos al cálculo del error medio cuadrático, E, y reemplazamos el desvío por 0,014, que es lo que calculamos recién, y n por 7 datos observados. Resolvemos y obtenemos que el error es 0,005. El error cuadrático medio, o error medio cuadrático, es 0,005. Ahora bien, nos piden expresar también correctamente el resultado. Para expresar correctamente el resultado de la medición, si pensemos que es el valor de esa variable de la muestra que representa una población de estudio o universo de estudio, como el valor promedio de los datos observados de la muestra, más menos el error asociado a la medición que realicé. Entonces, reemplazamos la media o el valor promedio por 2,85, más menos el error medio cuadrático que calculamos recién, 0,005, y nos da el resultado de la medición, es decir, 2,85 más menos 0,005 centímetros. Otro de los incisos nos pide calcular el error relativo y porcentual de la segunda y la quinta medición. Para ello, recordemos que el error relativo es la diferencia entre el valor observado menos el valor promedio, todo esto en valor absoluto, dividido el valor promedio. Y si quisiéramos calcular el error relativo porcentual, multiplicamos el error relativo por 100 para transformarlo en porcentaje. Veamos en nuestra tabla a qué nos referimos cuando pedimos calcular el error relativo y porcentual de la segunda y quinta medición. La segunda medición es la que corresponde a 2,84 centímetros. Y la quinta medición es la que corresponde a 2,87 centímetros. Entonces, utilizando la fórmula de error relativo para la segunda medición, consideramos que el valor de la variable es 2,84 centímetros, reemplazamos en la ecuación
Y calculamos 2,84 centímetros menos 2,85 centímetros, que es el valor promedio, dividido 2,85 centímetros, que es el valor promedio, nos da como resultado 0,0035. Recordemos que las barras de valor absoluto, en este caso, nos va a permitir transformar los resultados que estén en signo negativo en positivo. Ahora bien, si multiplicamos 0,0035 por 100, determinamos el error relativo porcentual de la medición 2 y sería 0,35%. Para el caso de la medición número 5, el valor de x era 2,87 centímetros. Reemplazamos nuevamente y obtenemos 2,87 centímetros menos 2,85 centímetros, que es el valor del promedio, dividido 2,85 centímetros, nos arroja un error de 0,07. Es importante identificar que en el error relativo no tiene unidades, ya que centímetros en el numerador y centímetros en el denominador se cancelan y nos queda adimensional el error relativo. Ahora bien, calculamos el error relativo porcentual multiplicando 0,007 por 100 y obtenemos un error de 0,70%. Y eso es todo lo que nos pide el ejercicio. Muchas gracias y a seguir trabajando en la unidad 2.